El ambiente del restaurante era acogedor, iluminado por velas que danzaban suavemente al compás de una brisa tenue. A mi alrededor, las mesas estaban decoradas con flores frescas, y el murmullo de las conversaciones se entrelazaba con el sonido de los cubiertos, pero a pesar de la belleza del lugar, sentía un nudo en el estómago. Era nuestro 5º aniversario de matrimonio, y debería estar disfrutando de la velada. Sin embargo, mis pensamientos estaban atrapados en recuerdos oscuros. Pedro sonrió y levantó su copa de vino, rompiendo mi trance. Por nosotros, Clara. 5 años juntos, y aún siento que cada día es una nueva aventura, dijo, su voz cálida y llena de amor. Levanté mi copa, pero en mi interior, la ansiedad me comía viva. Por nosotros, respondí, aunque la palabra se sentía vacía. Mientras sorbía el vino, una imagen de mis días de lucha con el vicio atravesó mi mente como un relámpago. Había trabajado tanto para dejar atrás ese capítulo de mi vida, pero la sombra de mis secretos seguía acechando. ¿Y si Pedro se enteraba de algo? La idea me paralizaba. Intenté sonreír, pero no podía evitar que mis dedos jugaran nerviosamente con el borde de la mesa. ¿Te acuerdas de nuestra primera cita?, Pedro preguntó de repente, sacándome de mis pensamientos. Te llevé a aquel pequeño café en el centro, y tú pediste un café con leche, aunque nunca te gustaron las bebidas calientes. Su risa resonó en mis oídos, y una parte de mí anhelaba recordar esos momentos felices. Claro, ¿cómo olvidarlo?, respondí, obligándome a compartir su alegría. Te vi, y supe que había algo especial en ti, pero mientras hablábamos, mi mente divagaba hacia el pasado, y una preocupación creciente se apoderaba de mí. ¿Y si mis viejos fantasmas volvían a aparecer?, me pregunté en silencio. La cena avanzaba, y cada bocado se sentía como una carga. Pedro continuaba hablando de nuestras memorias, de los viajes que habíamos hecho y de los sueños que aún teníamos. Quiero que este sea solo el comienzo, Clara. Quiero construir más recuerdos juntos, dijo, su mirada fija en mí. Sus palabras me llenaron de amor, pero también de miedo. ¿Era posible que pudiera olvidarme de mi pasado? Sí, claro, me encantaría, logré responder, pero mi voz temblaba y él lo notó. ¿Estás bien? Te veo un poco distraída, comentó, su ceño fruncido. Es solo que estoy reflexionando sobre todo lo que hemos pasado. Intenté justificarme, pero sabía que no era suficiente. La cena se acercaba a su fin, y aunque intentaba mantener la compostura, la ansiedad se intensificaba. Cuando llegamos a casa, la necesidad de hablar con alguien me invadió. Me dirigí a mi habitación, donde saqué mi teléfono y marqué el número de Gabriela, mi confidente y amiga de muchos años. Hola, Clara, ¿cómo estás? Su voz sonó alegre al otro lado de la línea, pero yo sentía que el peso de mis secretos estaba a punto de aplastarme. Gabriela, no sé, tengo este nudo en el estómago. Es nuestro aniversario, y todo debería ser perfecto, pero no puedo dejar de pensar en mi pasado, le confesé, sintiéndome vulnerable. Es normal sentirse así, Clara, pero recuerda que has luchado y has salido adelante. No dejes que el miedo te consuma, me aconsejó, y sus palabras resonaron en mi mente. Lo sé, pero ¿y si Pedro descubre algo? ¿Y si me deja? La angustia se apoderó de mí una vez más. Clara, la verdad siempre sale a la luz, pero también es una oportunidad para mostrar lo lejos que has llegado. Habla con él, confía, dijo Gabriela, y aunque sabía que tenía razón, el miedo a perder a Pedro me paralizaba. Colgué la llamada sintiéndome un poco más ligera, pero la incertidumbre seguía presente. Miré por la ventana, al cielo estrellado, y me pregunté si alguna vez podría ser completamente libre de mis sombras. La noche apenas comenzaba, y con ella, el ciclo de mis luchas apenas se estaba iniciando. La atmósfera en la casa era tensa, la luz tenue provenía de la lámpara de la sala, y el silencio era casi ensordecedor. Me senté en el sofá, las manos entrelazadas, intentando calmar la tempestad de pensamientos que me atormentaban. La conversación con Gabriela aún resonaba en mi mente. Clara, debes ser honesta contigo misma y con Pedro, me había dicho. Pero, ¿cómo podía hacerlo cuando el peso de mis secretos me oprimía? De repente, el sonido de un mensaje de mi celular rompió el silencio. Era un cliente del sitio que administraba, alguien que había estado en contacto conmigo en los últimos días. Su nombre era Martín, y aunque en un principio solo era un simple intercambio profesional, había empezado a sentir que nuestra conversación se tornaba más personal. Le respondí, un impulso que no pude controlar. Hola, ¿cómo estás?, escribí, sintiendo una mezcla de miedo y excitación. Era un camino peligroso, y lo sabía, pero la búsqueda de conexión, de alguien que realmente escuchara mis pensamientos, era tentadora. Mientras escribía, mi mente divagaba,
Pedro y yo habíamos logrado tanto juntos, pero cada día la sombra de mi pasado parecía crecer. Recordaba las noches de insomnio, las promesas que me había hecho a mí misma y que, a veces, sentía que no cumplía. La pantalla del teléfono iluminaba mi rostro, y no podía evitar preguntarme si esta conexión con Martín me estaba alejando de lo que realmente importaba. Poco después, escuché la puerta abrirse. Era Pedro. Su presencia siempre me daba una mezcla de alegría y ansiedad. «Hola, amor», dije, tratando de ocultar el nerviosismo en mi voz. Él sonrió, pero había algo en su mirada que me hizo sentir que notaba mi inquietud. «¿Qué tal estuvo tu día?», preguntó, dejando las llaves sobre la mesa. «Normal, ya sabes. Trabajando en el sitio», respondí, esforzándome por parecer despreocupada, pero su mirada se intensificó. «¿Todo bien? Te veo diferente», dijo, frunciendo el ceño. «Estoy bien, solo un poco cansada». Mentí, sintiendo que el sudor comenzaba a brotar en mi frente. La verdad era que la culpa me devoraba, y cada vez que intentaba ocultarlo, sentía que me hundía más. Pedro se acercó y se sentó a mi lado. «Clara, ya llevamos 5 años juntos. Si hay algo que te preocupa, me gustaría que me lo dijeras. No quiero que guardes secretos», dijo con una sinceridad que me atravesó. «Es solo trabajo realmente», insistí, pero sabía que había algo en mi voz que no sonaba convincente. «¿Has hablado con Gabriela últimamente?», preguntó, y mi corazón dio un vuelco. ¿Acaso sabía algo? «Un poco, pero no me pasa nada», respondí, sintiendo que cada palabra que decía era un hilo más en la tela de mentiras que estaba tejiendo. «No sé, Clara, te noto distante. ¿Hay algo que te esté preocupando de verdad?», insistió. Su preocupación era palpable, y eso me hizo sentir aún más culpable. «Pedro, te prometo que todo está bien. Solo necesito un poco de tiempo para mí», dije, intentando desviar el tema. «Está bien, solo recuerda que estoy aquí para ti», dijo, y aunque su voz era reconfortante, sentía que cada palabra era un recordatorio de lo que estaba a punto de perder. Al caer la noche, me encontré sola en la oscuridad, reflexionando sobre mis decisiones. La conexión con Martín, el peso de mis secretos y el amor incondicional de Pedro se entrelazaban en un torbellino de emociones. ¿Podría realmente enfrentar la verdad? ¿Podría permitirme ser honesta y arriesgarlo todo? La culpa me consumía, y en ese momento supe que necesitaba tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde. Mientras el aroma de las velas flotaba en el aire, un silencio incómodo se había instalado entre Pedro y yo. Había algo en la atmósfera, un peso que parecía aumentar con cada segundo que pasaba. Mi mente estaba a 1000 por hora, recordando la conversación que había tenido con Gabriela. «No dejes que tu pasado te defina», me había dicho, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Me sentía atrapada entre 2 mundos, el de la recuperación y el de mis secretos. Tan pronto como llegué a casa, me senté en el sofá, sintiéndome como si una tormenta estuviera a punto de estallar en mi interior. Miré mi teléfono y vi la notificación de un mensaje. Era del cliente del sitio, uno que había comenzado a hacerme sentir viva de nuevo, aunque eso significara poner en riesgo todo lo que había estado trabajando para construir. «Hola, Clara, ¿te gustaría charlar un poco? Me he estado preguntando cómo estás». La tentación era abrumadora. Solo una respuesta, pensé. «No hará daño». Con manos temblorosas, empecé a escribir. «Hola, estoy bien, gracias. ¿Y tú?». En cuanto presioné enviar, una ola de culpa me invadió. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero la sensación de ser deseada, de ser vista, era intoxicante. Cuando Pedro llegó a casa, su energía era palpable. «Clara, ¿estás aquí?», gritó desde la entrada. La forma en que pronunció mi nombre me hizo sentir como si estuviera a punto de ser desenmascarada. «Sí, aquí estoy», respondí, tratando de mantener la calma en mi voz. Entró en la sala y me miró detenidamente. «¿Todo bien? Te ves un poco diferente». Su tono era de preocupación, y eso solo aumentó mi ansiedad. «Estoy bien, solo cansada», mentí, evitando su mirada. No podía soportar la forma en que sus ojos buscaban respuestas que no estaba dispuesta a dar. «Clara, sabes que puedes hablar conmigo. He notado que has estado distante últimamente», insistió, dando un paso hacia mí. Su cercanía era reconfortante, pero también me recordaba lo que estaba en juego. «Es solo el trabajo, Pedro. He tenido mucho en la cabeza», dije, intentando desviar la conversación. Pero él no se dejó engañar tan fácilmente. «No solo es el trabajo. Hay algo más. Lo siento. ¿Me estás ocultando algo?». En ese momento, mi corazón se aceleró. «No hay nada que ocultar. Estoy aquí, contigo. Eso debería ser suficiente», respondí, tratando de tomar su mano, pero él se retiró ligeramente, como si mi toque le causara desconfianza. «Clara, por favor, no quiero que nuestra relación se base en mentiras»,
Si hay algo que necesitas decirme, lo haré, dijo con una voz suave, pero firme. Sus palabras resonaban en mi mente, y la presión de mis secretos se sentía cada vez más pesada. Te prometo que está todo bien, dije, con una sonrisa que no llegó a mis ojos, pero su expresión no cambiaba. Está bien, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, respondió, aunque no podía evitar que su mirada se tornara en un mar de dudas. Después de un rato, decidí retirarme a la habitación, necesitando un momento a solas. La culpa me devoraba desde adentro, y la incertidumbre de Pedro era un eco constante en mi mente. Me senté en la cama, dejando que las lágrimas cayeran silenciosamente. «¿Qué estás haciendo, Clara?», murmuré para mí misma, sintiéndome atrapada en un ciclo del que no podía escapar. Entonces, decidí que era hora de buscar respuestas. Si Pedro sospechaba tanto, quizás necesitaba averiguar qué más sabía. Sabía que no podía seguir así, viviendo en un mar de mentiras. Con un suspiro profundo, me levanté y decidí que debía enfrentar el problema de frente, aunque el miedo me paralizara. «No puedo seguir mintiéndole», pensé, pero las palabras escaparon de mis labios en un susurro inaudible. No me atreví a mirar nuevamente la pantalla de mi computadora. La angustia me inundaba mientras recordaba la última conversación con Pedro. Había algo en su mirada, una mezcla de preocupación y desconcierto, que me había hecho sentir que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Esa noche, después del aniversario, cuando llegamos a casa, supe que no podría seguir ocultando mis secretos, pero también sabía que si le contaba sobre el cliente del sitio, todo se desmoronaría. «Clara, ¿estás bien? Te noto distinta», había dicho Pedro, su voz llena de dulzura, pero sus ojos eran como un rayo que perforaba mi fachada. «Claro que sí, amor. Solo estoy un poco cansada», respondí, sintiendo que cada palabra era un hilo más que tejía una trampa a mi alrededor. No era solo el cansancio, era el peso de la culpa. Pasaron los días, y el mensaje del cliente seguía atormentándome. Finalmente, no pude evitarlo. Una noche, mientras Pedro estaba en la ducha, abrí la ventana de mi computadora y le respondí. En ese instante, sentí que estaba a punto de cruzar una línea que no podría regresar. Las palabras fluyeron, y con cada letra que escribía, un pedazo de mí se perdía. Cuando Pedro descubrió lo que realmente hacía, su mundo se desmoronó. La cena del día de nuestro aniversario se convirtió en un recuerdo distante, reemplazado por un silencio que cortaba el aire entre nosotros. «¿Por qué, Clara? ¿Por qué me hiciste esto?». Su voz temblaba, y aunque quería ser fuerte, las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. «Pedro, por favor, escúchame. No quise que esto pasara. Solo sentí que era la única forma de lidiar con mi pasado», intenté explicarle, pero las palabras se atoraban en mi garganta. «¿La única forma? ¿Engañándome? ¿Es esto lo que hiciste todos estos años? ¿Jugaste conmigo?». Su tono se volvía cada vez más agrio, y podía ver el dolor en su rostro. Era un dolor que yo misma había causado. «No, no es eso. Me estaba sintiendo atrapada. He luchado tanto por dejar atrás mi adicción, y a veces me siento tan débil», murmuré, mis manos temblando mientras buscaba su mirada. «¿Débil? ¿Y eso justifica traicionarme?». Pedro dio un paso atrás, como si la distancia pudiera protegerlo. «No puedo creer que me hayas mentido. Te confié mi corazón, Clara. ¿Y esto es lo que haces?». La frustración y la tristeza se mezclaban en el aire, y el ambiente se tornaba denso. «No puedo cambiar lo que hice, pero estoy aquí, luchando por ser mejor». «No quieres ver eso», grité, sintiéndome impotente. «¿Qué quieres que vea? ¿A una mujer que se esconde detrás de mentiras? ¿A una esposa que no confía en su marido?». Pedro estaba furioso, y no podía culparlo. Cada palabra que decía era un golpe, una verdad que no podía ignorar. «Te prometo que puedo cambiar. Solo dame una oportunidad», imploré. Mis lágrimas caían sin control. «He estado en la cuerda floja y no sé cómo salir de esto sin ti. Te necesito. Clara, no sé si puedo confiar en ti otra vez». Su voz sonó quebrada, y su rostro se tornó sombrío. «Esto es demasiado para mí. No sé si puedo seguir así». En ese momento la desesperación me envolvió. «Por favor, no me dejes. No soy solo esto que viste. He trabajado tan duro, y no quiero perderte. No puedo perderte», dije, acercándome a él, suplicando que entendiera. «Necesito tiempo», respondió Pedro, su mirada dura, pero había un destello de tristeza. «No puedo simplemente olvidar. Esto me duele demasiado». Y en ese instante comprendí que, aunque lo implorara, nada podría deshacer el daño que había causado. Pedro se alejó, y sentí que el vacío entre nosotros se expandía, como un abismo que amenazaba con tragarnos a ambos. Mientras lo veía marcharse, supe que mi lucha no solo era contra mi adicción,
sino también contra el dolor que había infligido a la persona que más amaba. El ambiente en la casa de Clara se sentía pesado, como si cada rincón estuviera impregnado de secretos no revelados. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Mientras me preparaba para salir, el sonido de mi celular vibrando en la mesa me distrajo. Era un mensaje de Ana. ¿Quieres que nos veamos? Creo que podríamos hablar. En ese momento, necesitaba a alguien que entendiera lo que estaba pasando, así que acepté. Cuando llegué al café, Ana ya estaba allí, con una expresión seria en su rostro. «Pedro, gracias por venir», dijo, mientras movía nerviosamente su taza de café. «¿Cómo has estado?», pregunté, tratando de romper el hielo. Sabía que ella también estaba lidiando con sus propios demonios. «Más o menos. He estado pensando en lo que pasó entre tú y Clara. Es difícil ver a alguien que quiere sufrir así», confesó. Asentí, sintiendo el peso de sus palabras. No sé si Clara es la misma persona que conocí. Todo esto ha sido un golpe. Siento que me ha traicionado. Ana me miró fijamente. A veces las personas hacen cosas que no comprenden. Tal vez Clara no sabía cómo lidiar con su dolor. ¿Has pensado en hablar con ella? ¿Hablar? ¿Sobre qué? Sobre cómo me mintió y me ocultó cosas. No sé si estoy listo para eso. Respondí, sintiendo la frustración burbujear dentro de mí. Ana se inclinó hacia adelante. «Pedro, yo he pasado por situaciones difíciles también. A veces, el dolor nos lleva a hacer cosas que nunca imaginamos, pero eso no significa que no podamos encontrar un camino de regreso». «¿Y qué sugieres? ¿Que la perdone y todo vuelva a ser como antes?», pregunté, con un tono sarcástico. «No puedo simplemente olvidar lo que hizo. No, no se trata de olvidar. Se trata de entender y decidir si vale la pena luchar por lo que tenías. Me preocupa que te estés cerrando a las posibilidades», dijo Ana, con una mirada de empatía. «¿Y tú? ¿No te preocupa que te involucres en todo esto? Clara es tu amiga, y yo soy su esposo», respondí, sintiendo que la tensión aumentaba. Ana suspiró. «Lo sé, pero también estoy aquí para ti. No quiero que esto te consuma. Necesitas apoyo, y yo estoy dispuesta a dártelo». A medida que la conversación avanzaba, algo en mí comenzó a cambiar. Quizás había algo en esta conexión que no había considerado antes. La vulnerabilidad de Ana resonaba con la mía, y por un momento sentí que podría abrirme a ella. «A veces me siento tan perdido, Ana. No sé qué hacer con todo esto», confesé, sintiendo que la presión en mi pecho comenzaba a liberar. «Estás pasando por mucho, y no tienes que hacerlo solo. Estoy aquí, Pedro. No quiero que te sientas así», dijo, y su voz era un suave bálsamo para mi corazón herido. Los días siguientes se tornaron confusos. Comencé a ver a Ana con más frecuencia. Nos encontrábamos para caminar, para charlar sobre nuestras vidas, nuestros miedos y esperanzas. A veces, me sorprendía riendo, olvidando por un momento la tormenta que se desataba en mi vida. Pero cada risa venía acompañada de un remordimiento, porque sabía que Clara seguía luchando con sus propios demonios. Una tarde, durante una reunión familiar, el aire estaba cargado de risas y charlas. Clara llegó, visiblemente nerviosa. La vi cruzar la sala, buscando mis ojos, y de repente sentí una punzada de culpa. «Pedro», dijo acercándose, «necesitamos hablar». «¿Ahora? ¿Aquí?», respondí, tratando de mantener la calma. «Sí, no puedo seguir así. Necesito que sepas lo que siento», insistió, mientras algunos familiares nos miraban con curiosidad. «¿Y qué es lo que sientes, Clara? ¿Que me traicionaste? ¿Que me mentiste? No sé si estoy listo para escuchar lo que tienes que decir», le respondí, sintiendo la ira y el dolor brotar de mí. Ana, que estaba a mi lado, se tensó. «Pedro, tal vez deberías darle una oportunidad para que se explique», sugirió, aunque podía ver que su corazón también estaba dividido. «No, Ana, esto es entre Clara y yo», respondí, mirando a Clara a los ojos. «¿Qué quieres decirme?». Clara respiró hondo, pero antes de que pudiera responder, el ambiente se volvió aún más tenso. Los murmullos de los familiares se intensificaron, y en ese instante supe que algo iba a romperse. Ella no estaba lista para enfrentar la verdad, ni yo para escucharla. La fiesta, que antes era un refugio, se convirtió en un campo de batalla emocional, y por encima de todo, me sentí más aislado que nunca. Era la mañana después de la fiesta de familia. Entonces, el sol se filtraba por las cortinas, iluminando la habitación con un brillo suave. Me sentía completamente desgastada. Miré al espejo, observando mi reflejo cansado. Había tomado la decisión. Debía alejarme de Pedro. Era evidente que nuestra relación se había convertido en un campo de batalla, y yo no estaba lista para la guerra. Mientras preparaba el desayuno, recordé cada momento que había compartido con él, cada risa, cada lágrima.
pero las sombras de mi pasado, esos secretos que había intentado ocultar, me perseguían como fantasmas. Clara, necesitas concentrarte en ti misma, murmuré en voz baja, intentando convencerme de que era lo correcto. Mi teléfono vibró en la mesa, y al verlo, mi corazón se aceleró. Era un mensaje de Gabriela. ¿Cómo estás? ¿Lista para hablar? No podía evitarlo. Necesitaba su apoyo. Decidí contestarle. Gabriela, creo que me estoy separando de Pedro. Es lo mejor para mí. Unos minutos después, mi teléfono sonó de nuevo. Clara, ¿estás segura? Es una decisión grande, pero si sientes que es lo correcto, estoy aquí para ti. Sus palabras me brindaron un poco de consuelo. Era hora de cuidar de mí, de sanar. Mientras el día avanzaba, la idea de enfrentar a Pedro se hizo cada vez más real. Por la tarde lo llamé. Pedro, ¿podemos hablar? Necesito que vengas a casa. La tensión en mi voz era palpable, y sabía que él lo notaría. Cuando llegó, la atmósfera era pesada. Pedro entró con un semblante serio, sus ojos llenos de preguntas. ¿Qué pasa, Clara? Su voz era suave, pero había un rayo de desconfianza en su mirada. Pedro, he estado pensando mucho. Creo que lo mejor es que nos separemos. Necesito tiempo para mí, para entender lo que realmente quiero, le dije, sintiendo que cada palabra era un puñal en mi propio corazón. ¿Separarnos? ¿Así? ¿De la nada? Su incredulidad era evidente. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Y de lo que hemos construido juntos? Lo sé, pero es como si estuviera atrapada en un ciclo del que no puedo salir. Necesito encontrarme a mí misma primero, respondí, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. Pedro respiró hondo, como si estuviera procesando mis palabras. Clara, siempre he estado aquí para ti. Nunca quise que esto terminara. Lo sé, y te agradezco por todo lo que has hecho, pero tengo que ser honesta contigo y conmigo misma. No puedo seguir así, dije, sintiendo que una carga se levantaba de mis hombros. Después de unos momentos de silencio, él asintió lentamente. Si esto es lo que realmente necesitas, no puedo hacer nada para detenerte, pero quiero que sepas que siempre estaré aquí, dijo, su voz llena de tristeza. Con un nudo en el estómago, nos despedimos. Caminé hacia la ventana, observando cómo se alejaba. En ese instante, comprendí que, a pesar de la tristeza, era un paso necesario para mi sanación. Los días se convirtieron en semanas, y comencé a asistir a un programa de rehabilitación. Aprendí a enfrentar mis demonios, a lidiar con las cicatrices que mi pasado había dejado. A veces, me preguntaba cómo estaría Pedro, pero sabía que él también estaba lidiando con su propia realidad. Un día, mientras caminaba en el parque, vi a Pedro y Ana juntos. Me detuve, sintiendo una mezcla de emociones. No podía negar que sentía una punzada de celos, pero al mismo tiempo estaba en paz conmigo misma. Pasaron los meses, y la vida continuó. Había encontrado fuerza en mi recuperación, y había empezado a reconstruir mi vida. Una tarde, me encontré con Pedro en una cafetería. Su mirada se iluminó al verme. Clara, no puedo creer que estés aquí, dijo, su voz llena de sorpresa. Hola, Pedro. He estado bien en realidad, respondí, esbozando una sonrisa genuina. Me alegra oír eso. Ana y yo, bueno, hemos tenido nuestras propias dificultades, admitió, y en su voz noté la vulnerabilidad que antes había escondido. Lo siento por lo que pasaron. A veces, las cosas no son lo que parecen, dije, recordando mi propia lucha. Sí, aprendí eso de la manera difícil, pero verte aquí, tan fuerte, me inspira, dijo, y en ese momento, sentí que el peso del pasado comenzaba a desvanecerse. Finalmente, la vida nos había llevado por caminos diferentes, pero aquí estábamos, listos para construir una nueva amistad, dejando atrás el dolor y las traiciones. La soledad de Ana era un recordatorio de que las decisiones tienen consecuencias, y por fin, estaba en paz conmigo misma y con Pedro.